Tiempo de tomas. Como decía una canción ochentera, a esta hora, justamente a esta hora en que tu cerebro empieza a cabecear, a esta hora, un llamativo cónclave se está reuniendo en Estadio del Llano para, bueno, hacer lo que nos están prometiendo que harán, darle un nuevo respiro a la segunda etapa de el gobierno de Michelle Bachelet. Este cónclave es producto de un momento de total malestar en el país. Un malestar que va desde las derechas hacia las izquierdas, producto de una gestión de gobierno que sin duda ha sido insatisfactoria para todas y todos. Para las derechas ha sido un gobierno que no está a la altura de los anteriores, un gobierno que no ha permitido, que no ha podido darle sustento económico a un proyecto que fue iniciado en los años de la concertación. Para las izquierdas es un proyecto político fallido que no está cumpliendo ni está a la altura de lo que fue prometido en la campaña. Es decir, hay descontentos por todos lados. En ese descontento, Michelle Bachelet y su gobierno, al parecer, está optando por dejar de lado su programa de gobierno y optar más bien por la mantención de cierto modelo de economía, por cierto modelo de desarrollo. Es decir, en este sentido, Michelle Bachelet, al parecer, vamos a ver qué dice hoy día, estaría optando por el pacto político, más bien que por el pacto social que le dio sustento a su elección. ¿Qué es lo que podemos esperar de este cónclave hoy día? Bueno, en nivel más pequeño, vamos a ver, estamos viendo cómo Michelle Bachelet pasa por un proceso de alineamiento político, probablemente basado en su personalidad, en el cual va a tratar de guiar a todos los miembros de su gabinete, a todos los miembros de los partidos políticos, para darle un nuevo fortaleza a estos 2 años, particularmente desde su propia personalidad. Va a buscar un apoyo a su gobierno. Por otro lado, a mediano plazo es sin duda este cónclave una situación de alerta, un movimiento de timor que tiene a mediano plazo las elecciones del próximo año. Es decir, debe ser considerado como una señal electoral. Claro, porque ante la situación económica, ante este malestar de izquierdas y derechas, estamos en una situación donde probablemente este pequeño experimento de la nueva mayoría esté en situación de perder el gobierno y pasárselo nuevamente a la derecha. Por lo tanto, es una especie de preparación a las municipalidades, a las elecciones municipales que están apenas a un poco más de un año más. Y por último, lo que significa este cónclave, significa que hay un cuestionamiento con respecto a qué tipo de Chile se está proyectando, qué tipo es el proceso de este Chile que se está construyendo. Es un Chile que se va a construir hacia el reconocimiento de los derechos, como la gran mayoría de los chilenos piensa y dejó expresada su voto en las elecciones pasadas, o será más bien un proyecto de Chile que sea una continuidad de ese Chile que se construyó en los años 90, un Chile que se basa en torno a las ideas del mercado, los equilibrios macroeconómicos y, en fin, a la idea del chorreo como el motor del Estado. No es muy optimista, sin duda, este escenario que nos da el cónclave. ¿Qué nos queda por hacer? Bueno, quizás no esperar tanto de este Estado, ¿no? Sin duda que el momento histórico en el que estamos viviendo, en el cual las estructuras de todo tipo empiezan a flaquear, donde la globalización hace que los estados nacionales, los partidos políticos, los grandes símbolos que aglutinaron al ciudadano del siglo XX, hoy día empiezan a fragilizarse, a hacerse cada vez más líquido. Ante ese estado que va cada vez en forma más líquida, en forma más desestructurada, bueno, es el ciudadano el que debe hoy día recuperar su fuerza a su vecino, recuperar los lazos sociales. Es la única forma que quizás podremos hacer frente tanto a este Estado que nos guía hacia un mercado, o ese Estado que no es suficientemente capaz de darnos los derechos que muchos pedimos.
Esto es el contexto que nos está recibiendo Tiempo de Tomás de hoy día. Efren, estamos hoy día sin Tomás Hirsch. No sé, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Un saludo y un abrazo a todos nuestros auditores. Efectivamente, hoy día estamos sin Tomás Hirsch. Hemos escuchado a Fernando García, que hacía mucho tiempo no lo teníamos por acá. Un gusto estar contigo, Fernando. Y contarle a nuestros auditores que Tomás, que es nuestro panelista estable, se fue de viaje, de gira, partió el viernes y teníamos algunos encuentros con agrupaciones sociales y políticas de Brasil, y luego venía un viaje a Grecia para tomar contacto con todo lo que es el proceso social y político que está ocurriendo en Grecia y el gobierno de actualmente en la coalición Syriza, ¿no? Syriza. Así que un gran saludo a Tomás cuando nos escuche. Acá estamos en Tiempo de Tomás. Recordarles a los auditores que a partir de las 20:30 pueden llamar a los teléfonos 2977-1579, repito, 2977-1579, o al 2977-1580, 2977-1580, y podrán participar, además de darnos su opinión, su propuesta, su mirada o su crítica al programa y a los temas que estemos conversando hoy día. Podrán participar de el sorteo de un libro, que ya vamos a explicar qué libro es. Pero antes de eso, tú vas a presentar al invitado de hoy día, sí, Fernando. Yo creo que también, antes de preguntarte a ti qué esperas de este conclave, porque yo creo que es lo que me tienes que contar, yo quiero presentar al invitado nuestro, ¿ah?, de hoy día, que es el actual editor bueno, es el editor como que actual, suena medio, ¿ah? Es el editor de la revista América Economía. Es también es economista, es también un escritor destacado. Hoy día tiene unos libros más vendidos en las librerías de Chile. Y bueno, con él esperamos hablar no solamente de la situación económica en Latinoamérica, sino que también de su libro, porque también toca temas que de algún modo son contingentes, ¿no? Así que te quiero dar la bienvenida, Carlos Tromben. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Efren, por la invitación para estar aquí en Radio Universidad de Chile. Un honor. Qué bueno, no sé a quién le preguntarle primero. Yo quiero que los dos me digan qué opinan de este cónclave. ¿Que se puede sacar algún tipo, algo en blanco, Efren? Yo no espero mucho, la verdad. Creo que el gobierno de la nueva mayoría, que fue un cambio de nombre de lo que era la antigua Concertación, perdió una gran oportunidad con todo un impulso social que había de búsqueda de reforma, y por mal manejo, por indefiniciones y por lucha intestina, finalmente llegaron a la situación en la que están actualmente, con un rechazo bastante grande de la población. Hoy día conocimos una encuesta donde el 75% evalúa negativamente a la Concertación, a la nueva mayoría. O sea, 3 de cada 4 chilenos tienen una mala evaluación de lo que es la nueva mayoría. Por primera vez, la cantidad de opositores supera la cantidad de partidarios del gobierno, y esos opositores no necesariamente y claramente no son oposición de derecha, sino que hay una oposición distinta, entre las cuales yo me incluyo, y por tanto vemos que los niveles de desafección y que ha producido o que tiene el actual gobierno son altísimos. Y en el fondo yo creo que se está llegando a una crisis entre miradas distintas, sectores de la nueva mayoría que quieren avanzar en reformas o reformitas, si tú quieres llamarla, pero que ni siquiera eso fueron capaces de hacer, porque hay otro sector que intenta mantener el statu quo, que intenta mantener el orden que ha sido el orden neoliberal heredado de la dictadura. Así que yo la verdad es que creo que hoy día simplemente es un ordenamiento entre ellos, un tratar de decir pongámonos de acuerdo, no podemos seguir peleando, lleguemos lo mejor posible al término del gobierno, porque el próximo año ya son las municipales y el año subsiguiente son las parlamentarias y presidenciales, y por tanto se fueron los 2 primeros años de gestión, se fueron. Carlos, pero parece que, no sé, como editor de una revista dedicada a la economía, a ver, al parecer el gobierno está optando, ¿no?, por ir a salvar la macroeconomía, ¿no? Sí, mira, yo la lectura que hago de este cónclave y en general de la situación global de la presidenta y de la nueva mayoría es que aquí hubo una ausencia total de diseño
estratégico, en el sentido de que, y eso es lo que a mí siempre me ha sorprendido de la presidenta, siendo hija de un militar, habiendo sido ministra de Defensa, habiendo seguido cursos porque el sentido positivo de lo militar es preparar el encuentro, es preparar la batalla, es reunir los recursos materiales, anímicos, ¿no?, conceptuales para dar una pelea. Veo que tenías a Clausewitz en tu veladora. Sí, sí, claro. Una campaña con encuentros, con batallas, entonces da la impresión de que esto fue armado como una declaración que se iba a llevar adelante simplemente por el carisma, entre comillas, de la presidenta, y eso no es posible en ningún contexto de reformismo siquiera. No hablemos de otros contextos, y en ese sentido, por ejemplo, la lección que nos da, a que se la salvea, que esto está en el marco de un gobierno de 4 años sin reelección, por lo tanto los márgenes de maniobra son mínimos. Y es un defecto institucional que tenemos, creo yo, constitucional. Y la enseñanza que nos da, por ejemplo, el presidente Obama, es que él diseña cada uno de sus pasos en el largo plazo. O sea, él diseña la política del Medio Oriente y ataca o da anuncios que cambian el escenario solamente cuando él ha reunido todas las fuerzas necesarias. Pero tenía otra opción, eso es lo que me pregunto yo. A ver, ¿La nueva mayoría? No, a ver, pero tú, lo que hablábamos, ¿no es cierto? Hoy día existe una sensación donde al parecer, como decía Víctor Jara, esto no es ni chicha ni limonada. O sea, estamos es que por ahí va, ¿no es cierto? Por ahí va. O sea, tú tenías gente enojada de la derecha y tenías gente enojada de la izquierda. Y al parecer, por lo que las señales que han dado, ¿no es cierto?, por el nuevo gabinete, bueno, por lo menos hoy día hizo una buena señal que tiene que ver con incluir a algunas a las universidades privadas, algunas universidades privadas, dentro de la gratuidad, que me parece que era lógico. Claro, universidades privadas que dieran cierta garantía, ¿no? Claro, la acreditación. Pero en este mundo el ni chicha ni limonada se está optando por la limonada, ¿no? Y dejando a la chicha, que fue probablemente la que te dio esa fuerza, esa energía, ese corazón para que te dijera la chispeza, y la estáis dejando de lado. Entonces lo que te quiero decir, Efren o Carlos, es que esta opción por la limonada, es decir, por lo dulce, por lo tranquilito, digamos, probablemente hace que el otro lado, el lado pipeño, el lado chichero, también vuelva a salir a las calles, vuelva a generar, no sé, algún yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, fíjate que los números de la encuesta de hoy día, hay una cápite que ha pasado bastante piola, que no ha sido mencionada, y que yo creo que refleja muy bien lo que está pasando, porque yo creo que es cierto lo que dice Carlos, que hay una falta de diseño tremenda, una desprolijidad muy grande, pero no explica todo lo que está pasando. Yo creo que acá lo que pasa en definitiva es que ellos, tal como dice, siguiendo el ejemplo Fernando, muestran la chicha durante la elección y generan expectativas. Se suben a ese espíritu que se gatilló el 2011 de un nuevo Chile, de nuevas reformas, de una nueva arquitectura, una nueva institucionalidad, de respirar otra cosa, de salir y dejar atrás la dictadura y esa cosa conservadora que todavía tenemos. Eso fue el 2011 que gatilla toda esa cosa de empoderamiento social. Y lo que hace la nueva mayoría en ese momento, y Bachelet en particular, es subirse a ese espíritu. Para muchos era falso, era simplemente una falsa promesa. Pero la elección las paró. Espera un poquitito. Y la gente creyó ese discurso y creyó que Bachelet iba a encarnar esa necesidad de reforma de un nuevo Chile. Pero cuando empieza el gobierno, la verdad es que lo que sucede es todo lo contrario, que en definitiva hay una gran desilusión de lo que está pasando. Y la encuesta que dice, fíjate, frente a la pregunta dice, hacia el final de este gobierno, ¿usted cree que se ha avanzado? ¿Se estará igual que antes o se habrá retrocedido en el tema educacional? Un 74% piensa que va a estar estancado o se va a retroceder. En el tema de laboral, un 77% piensa que vamos a seguir igual o peor, y así siguiendo. O sea, hay una gran desilusión, y eso a mi juicio explica la desafección que hay. Bueno, la desafección, yo creo que tiene tantas caras como personas o chilenos hay, o subculturas o segmentos tiene el país, ¿no? Hay desilusión, tiene que ver con que estás ilusionado como tú dices. Entonces hay estas reformas prometidas, la chicha. Pero también hay otro país que es bien, a ver, que es otro país que no está disconforme con el modelo y que también le provoca incertidumbre que se lo cambien, y no necesariamente gente de mucho dinero o dueños de grandes empresas. Después hay otro segmento nacional que no le importa nada y solamente se deja llevar por el tropismo de la comillas propaganda o campaña muy exitosa que instaló la derecha. No, en específico con estas reformas,
en específico con estas reformas. Instaló un discurso que era, sí, todos queremos reformas, pero no estas reformas. Y muchas veces esa que es una jugada magistral. Es decir, si estamos de acuerdo que se necesita reformar la educación, estamos de acuerdo con que se requiere una reforma tributaria, pero tú le preguntabas a algunas de esas personas, les te preguntabas, a mí me tocó hacerlo en otros medios, en otra radio, bueno, entonces, ¿quién va a pagar los impuestos? Sí, y ahí venía como un silencio sepulcral porque la fórmula retórica para impugnar las reformas, buenas o malas, mal diseñadas, eso es otro cuento, era vacía. Al final nadie quiere pagar los mayores impuestos, al final nadie quiere... no nadie, esas personas. O sea, tú decís que había una especie de consenso que era necesaria la reforma. Sí. ¿Tú creías? O sea, no un consenso, había un falso consenso. Había un falso consenso, había una retórica falsa. ¿Pero las derechas tú crees que querían, estaban bien con lo que estaba o buscaban la reforma? No, ¿qué motivo puede tener las únicas reformas que el empresariado y la derecha pueden desear es más flexibilidad laboral, reformas que amplíen incluso más la propiedad privada? Así lo dijo el ex ministro Larroulet. Sí, es el momento de hacer reformas que amplíen el derecho a propiedad. ¿Sí? Le dijo, y es muy sincero al decirlo, es muy sincero, yo creo que es respetable. Fíjate que yo rebato un poquito algunos argumentos tuyos. Yo creo que más allá de derecha e izquierda, había una necesidad de un país distinto, desde incluso el pequeño empresario, el mediano empresario de derecha, que está cansado de los abusos, está cansado de que el banco le coma todas las utilidades, está cansado, no sé, creo que había necesidad de, yo no estoy hablando de que la gente quería revolución, estoy hablando que simplemente que la gente quería un país un poquito más justo, un poquito más paritario, y donde en definitiva no nos seguirán haciendo lo que hizo Jara con un jugador. Y creo que esa es la gran disolución que se produce. Más allá de derecha e izquierda, más allá de la ley o el artículo tanto o la capite tanto. Porque incluso en la derecha se vivió tensiones importantes, no sé, una Lili Pérez que muestra una derecha distinta, un Kass que aparece por otro lado con Evópolis. O sea, había una necesidad de buscar una nueva forma de en hacer ellos política. Mismos hay, claro, sin duda. Entonces, yo no estoy haciendo la separación entre derecha e izquierda o la condición pre-revolucionaria que supuestamente tendría Chile. Estoy diciendo que había, de alguna manera, una necesidad de un Chile distinto. Y que encarnó Michelle Bachelet y que lamentablemente, por lo que dice Fernando, que trató de cuadrar el círculo, no quedó en nada, no quedó nada. Y ahí viene la gran desilusión. Oye, yo quiero recordar que estamos con Carlos Tromben, editor de América Economía, una revista que tiene circulación en prácticamente toda Latinoamérica, Latinoamericana, ¿no? Sí. Bueno, experto en economía. Yo quería, antes de hablar de tu libro, yo quería que hablara sobre todo este logo que se nos viene anunciando, ¿no es cierto? Que se viene una gran crisis económica, una desaceleración, qué sé yo, el precio del cobre, que los chinos están consumiendo menos, que están bueno, un montón de cosas que al final sirven de argumentos para justamente reformas, para este tipo de reformas o para frenar las reformas. Claro. Entonces quiero que me contéis un poco, que nos actualices un poco esta información desde el punto de vista tanto económico como periodístico, para que nos contéis un poco cómo lo ves tú, si es tan cierto que viene el lobo o no es tan cierto. Es súper complicado. Lo que ha pasado en China, sobre todo después del desplome de la bolsa de Shanghái, es muy complejo. Y es un escenario muy parecido, con todas sus particularidades sociológicas, tecnológicas, a lo que ocurrió en Estados Unidos en los años 20, particularmente en octubre de 1929, que es el fin de un proceso de inversión y de un mercado expansivo, un mercado bursátil expansivo, en el que se sumaron muchas personas comunes y corrientes, medias, o de clases emergentes o medias altas emergentes, a comprar acciones apalancadas, o sea, con deuda, ¿no? Endeudarse para comprar acciones apostando que un mercado como el chino va a crecer forever. Y eso se detuvo, ¿no es cierto? Y eso podría transferirse a la economía real china, que ya venía dando muestras de desaceleración, porque una regla económica básica es que ningún periodo de auge es eterno, porque necesariamente se desacelera la productividad de las empresas, se desacelera la rentabilidad de los negocios, ¿no es cierto? Y cuando hay una burbuja, tanto en el valor de los activos, sean inmobiliarios, o sea, los valores bursátiles, en fin, hay un frenazo, mientras más alto llegas, más dura es la caída, ¿no es cierto? Y China podría estar en un umbral de un ajuste bien severo que para nosotros nos va
como país ¿Y exportador. qué esto significa? A ver, El precio del cobre ya lo está... hablemos bien en términos para muchos Sí. auditores que realmente dicen, bueno, ¿qué me importa? ¿Qué pasa en China? Que, Claro. claro, que se caiga la bolsa Claro. en Shanghái. Po. O sea, que Está tengo, al otro ¿qué lado del pito tengo mundo. que tocar? Estamos lejos, y capitalistas, uno se imagina que están perdiendo. ¿Qué significa? ¿Podrías relatar un poco el Bien simple. no es la Claro. abonamiento, ¿no? El eslabonamiento de todos estos hechos es que una pérdida de riqueza de las personas en China implica menos demanda en China, y demanda de todo, desde iPhones a barras de cobre para construir casas o hacer no sé, determinadas aplicaciones tecnológicas, ¿no? Eso significa que hay menos toneladas de cobre demandadas por China, la principal economía demandante de cobre hoy por hoy. O sea, significa sí o sí Por lo tanto, no cobra caída. menos cobre, baja las utilidades de Codelco, por lo tanto el fisco nuestro tiene menos plata. Menos plata, entra menos plata a la economía, sube el dólar, porque si entra menos divisa, Claro, va a subir el precio de la divisa. Y más encima hay efectos entre medio. que eso O es sea, inflación. perdón, Carlos, o sea, lo mismo que yo escuché hace 30 años atrás. ¿Sí? En términos, y que hace 5 años atrás salió un artículo que decía la economía chilena pende de un hilo de cobre. Sí. O sea, Sí. estamos hablando que Chile, que tanto se ha vendido como el gran modelo, como el Mm. niño bueno de la economía de Occidente, que todos los demás países latinoamericanos son, no sé, los niños malos, que la economía chilena en 30 años no ha sido capaz de diversificarse, de Pero generar aparato evidentemente, productivo, y claro. que seguimos dependiendo del cobre, incluso más que antes. ¿Dónde está la gran estafa entonces? No, lo que pasa es que, a ver, yo quiero separar lo que es como defender o criticar un modelo que al final parece como una venta de una marca. Pero también hay otra realidad que es la realidad macroeconómica, que es lenta y dura, ¿no? Y crear capacidades tecnológicas, crear capacidades de emprendimiento es súper complejo, es súper largo, toma generaciones. Quizás hoy día seguimos dependiendo en una altísima medida del cobre y de exportar ese cobre por una serie de errores de políticas públicas, errores de diagnóstico estratégico, estoy completamente de acuerdo. Pero también puede que estemos en el umbral de unos brotecitos verdes de otras cosas, de otro tipo de emprendimiento, de otro tipo de aparato productivo, de la mano de la investigación que hacen las universidades, que se están haciendo proyectos, que todavía, como digo, son como la semillita que cayó, ¿no? Pero todavía estamos en una, como tú dices, estoy completamente de acuerdo, atrapados en el mismo ciclo de hace 100 años. Oye, o Carlos, más incluso. tú que eres, me imagino, te puedo decir, un economista medio o entero progre, digamos, o no, Sí, crítico un poco, sí, o bastante crítico del modelo. Para decirlo, ¿ah? Un ingeniero comercial, el estereotipo es alguien de corbata, muy que mira de arriba hacia abajo, el gurú, porque fíjate que los economistas en particular se transformaron en un cierto tiempo en una especie de semidioses. No, tremendo. Yo soy muy crítico de eso, ¿ah? Soy muy Y crítico de eso. claramente lo que veo de Carlos, que además escribe cosas interesantes, no como muchos ingenieros comerciales que yo conozco, que son bastante de cosas como muy productivas y que no tienen otra faceta. Eres un tipo bastante particular y me parece súper interesante escuchar tu opinión sobre lo que está planteando Fernando, justamente. Yo quería preguntarte si es que desde ese punto de vista crítico, como economista, ¿cuáles son las cosas buenas del modelo? Más que las cosas malas. Porque Bueno, en este ámbito, en este buena programa pregunta. en particular, siempre hablamos de las cosas malas, pero ¿hay algo que podemos rescatar de este modelo? a tu juicio? Sí, hay muchas cosas que se pueden rescatar de este modelo. O sea, de partida hay una cosa que no va por el lado económico, que es, hay un modelo como este te obliga un poco a sacar tu fuerza personal para enfrentar adversidades, ¿sí? Para sacar algún grado de creatividad para producir algo que te haga valer en el mercado del trabajo. Un modelo como este tiende a ser un poco más cuidadoso con los recursos públicos, porque cuando el Estado es dueño de todo, como que no hay mucho control, ¿ah? El problema del Estado, y es una forma indirecta de contestarte, el problema del Estado empresario no es que sea mal gestor de los recursos de las empresas. El Estado puede ser perfectamente un buen gestor. De hecho, una de las paradojas de la privatización de empresas durante la dictadura es que cuando las empresas que se privatizaron estaban siendo bien administradas por administradores públicos o delegados o ejecutivos estatales. Estaban siendo bien administradas. El problema del Estado empresario es que es un mal capitalista. El Estado empresario, por alguna razón, es avaro con sus empresas, no las capitaliza.
es el drama de Codelco. ¿Y con sus trabajadores o no? A ver, bueno, el tema de Codelco también está presente, pero mira, déjame terminar esa idea. El Estado le gusta sacar plata de sus empresas, y las empresas para crecer necesitan capital, necesitan recursos, necesitan recursos financieros para expandir sus proyectos, para renovar su maquinaria, en fin. Y resulta que Codelco tú lo ves hace 25 años, cuando Codelco le dice al Estado, sabe que necesito capital, aumentar mi capital. Y el Estado le dice, muy bien, endeúdese. Le dice, muy bien, capitalice sus utilidades, las que le sobran después del guadañazo que le pega al Estado. Hay casos dramáticos como el de Pemex, ¿no? Que es una empresa estatal petrolera que pierde 16 mil millones de dólares al año porque el Estado no deja nada, no le mete un peso. Entonces, en algún momento, y aquí voy a sonar sumamente heterodoxo y probablemente mucha gente me va a odiar, había poca... A ver, las 22 empresas que tenía el Estado el año 86, muchas de ellas, ¿cómo las capitalizaba el Estado? Si encima está lejos, fuera de los mercados de capital. Quizá hubiese sido razón. Algunas eran como imposible que no entrara capital privado. Si no, iban a morir. Iban a quedar fuera de la carrera tecnológica, iban a quedar fuera de la... A menos que el Estado se endeudara más de lo que estaba, lo cual era imposible dada la crisis de la deuda externa, para capitalizarla. ¿Cómo le metías recursos a esas empresas? Entonces, este sistema, de alguna forma, ha obligado a racionalizar el aparato productivo. Algunas fueron bien privatizadas, otras mal privatizadas, otras fueron pésimamente privatizadas, algunas nunca debieron ser privatizadas. Pero no se podía eludir el debate de la privatización, ¿sí? Oye, espérate, es que, tú planteaste una típica disyuntiva entre Estado y mercado. Sí. Yo le quiero preguntar a Efraín, que acá como humanista me gustaría que contara. Sí, es todo lo que hay. Muy interesante. No se puede hacer nada más. No, hay mucho más. No hay patria ciudadana. Yo voy a contar una anécdota. Bien corta la tenés que contar porque tenemos que ir a pausa. Estuve hace 7 años atrás con un par de economistas cubanos en la isla de Cuba, hablando de economía. Y ese economista cubano dice, mira, si nosotros para desarrollar el turismo usamos técnicas neoliberales y no tuvimos ninguna dificultad. Si el tema es cuando el neoliberalismo se lleva más allá de lo que es una disciplina. El tema es cuando el neoliberalismo se lleva a la vida cotidiana, se lleva a toda la esfera de la existencia humana. Claro. Y creo que refleja muy bien. Efectivamente, nosotros como humanistas no estamos en contra de los mercados. Tampoco nos gusta un Estado que acumula todo, porque entendemos que ahí también hay pérdidas de libertad y una serie de otras cosas. Si el tema es cuando este modelo que se nos vende casi como si fuera la felicidad y la acumulación de riqueza y que todos vamos a salir de la pobreza, cuando se lleva hasta el dormitorio, cuando se lleva a la salud, pero, cuando insisto, se lleva no hay alternativa. ¿Perdón? ¿Qué pasa? Yo pensé que me iba a hablar hay del cooperativismo. alternativas, hay cooperativismo, hay autogestión, hay cogestión. Lo que pasa es que son modelos que no han sido desarrollados y que la institucionalidad actual en Chile no lo permiten, pero sin embargo los países que han entrado en crisis han tenido experiencias interesantes de cogestión y autogestión. Incluso grandes empresas norteamericanas están siendo cogestionados con sus propios trabajadores. Oye, nos vamos a ir a una pausa, una breve pausa. Después de la pausa nos vamos a abrir teléfonos por si alguien quiere llamar y preguntarle a Carlos sobre la economía o la situación económica latinoamericana, incluso de su libro Huáscar. Voy a decir los números de teléfono, son el 29771579 o el 29771580. A la vuelta volvemos con Tiempo de Tomas, Efraín Osorio y Carlos Trombel. Bueno, hemos vuelto después de esta pausa al programa Tiempo de Tomas en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos con nuestro invitado Carlos Tromberg, economista de la revista editor de la revista América Economía, y tenemos una llamada porque hay una actividad muy interesante, muy importante el próximo jueves. El próximo jueves se conmemoran los 70 años del bombardeo a Hiroshima y Nagasaki. Y resulta que hay 113 países en todo el mundo y más de 350 organizaciones de la sociedad civil que están exigiendo un tratado que prohíba y elimine definitivamente el arsenal nuclear. En Chile, diversas organizaciones del movimiento humanista, tales como la Brigada por la Paz del Partido Humanista o la Comunidad para el Desarrollo Humano y la agencia Prensa Presenza, están organizando una serie de actividades para el próximo jueves 6
de agosto, que como dijimos, se conmemoran los 70 años del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Tenemos al teléfono a uno de los organizadores, Juan Gómez. Juan, ¿estás por ahí? Sí, efectivamente, Fren. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Juan. Cuéntanos un poquito de la actividad. Mira, Juan, ¿puedes bajar un poquito de radio? Juan, ¿puedes bajar un poquito de radio? El próximo jueves vamos a iniciar las actividades a las 13 horas con una marcha silenciosa que va a partir desde Catedral con Morandé hasta la Plaza de Armas. Posteriormente va a seguir esa marcha silenciosa hacia el Paseo Huérfanos y por el Paseo Huérfanos hasta Morandé para seguir finalmente hasta la Plaza de la Constitución. Esta es una marcha silenciosa porque realmente expresa todo el dolor que significa este holocausto nuclear que tuvo lugar hace 70 años y es una marcha precisamente fúnebre. Posteriormente, en la misma Plaza de la Constitución, vamos a representar una muerte colectiva con una simulación de una detonación nuclear, en donde muchas personas, alrededor de 20 personas, van disfrazados, digamos, y se van a tirar al suelo como que estuvieran precisamente muertos por una detonación nuclear. Y a continuación, para representar parte de esta misma representación, va a haber una danza Buto, que es una danza de las víctimas del holocausto nuclear, que es una danza muy emotiva, muy impresionante, porque realmente salen personas vestidas, son actores profesionales, salen vestidos con jergones, digamos, como si estuvieran efectivamente heridos por una detonación nuclear, entonces es muy impactante. Y finalmente vamos a hacer entrega de una carta a la presidenta para que solicite, digamos, que en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas ponga este tema de la prohibición de un tratado que prohibía definitivamente las bombas nucleares y este asunto sea precisamente puesto en tabla en esa oportunidad y tratado por los países para que posteriormente voten la iniciativa. Juan. Así que los dejo todos cordialmente invitados, a ustedes mismos, a todos los auditores. Juan, ¿dónde ¿sí? la gente quiera participar? Porque en realidad el horror de Hiroshima y Nagasaki no puede olvidarse y hay mucha gente que yo creo que quiere participar de esto. ¿Dónde exactamente y a qué hora se puede participar? ¿Dónde comienza la marcha? Mira, la marcha, como les decía previamente, comienza en Catedral con Morandé a las 13 horas del día jueves 6 de agosto y posteriormente parte hacia Plaza de Armas y a continuación sigue por el mismo Paseo Humada hasta el Paseo Huérfanos, del Paseo Huérfanos sigue hasta Morandé y posteriormente baja hasta Agustina, hasta la Plaza de la Constitución, donde ahí se va a representar posteriormente la muerte colectiva, la danza Buto, va a haber un pequeño discurso previo a la entrega de la carta a la presidenta, así que los dejo a todos cordialmente invitados, es una muy bonita actividad, muy impresionante, muy sobrecogedora realmente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Y suerte muchas gracias, en el evento. La verdad que lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki no fue algo que le sucedió a ellos, sino que en realidad le sucedió a toda la humanidad y por tanto creo que todos tenemos que hacer los esfuerzos y estar para que esto no se conscientes olvide. que todos los riesgos, todas las amenazas siguen hoy día tan vivas Totalmente como vigentes. se nos olvida, pareciera que estamos durmiendo el tema, pero la verdad que las ojivas nucleares que hoy día están bajo tierra van a estar ahí presentes no solamente hoy día, ni en 5 ni en 10 años más, nos vamos a morir nosotros, van a morir nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos y va a seguir ahí la amenaza nuclear. Así que si es que alguien no le pone la cascabel al gato, no se ve muy bien el futuro. Así que no sé si Juan cortó. Gracias, Juan. Se fue. Está ya en el limbo. Pasó mejor día. Carlos, volvamos al tema económico. A ver, antes, Efren, no sé si tú quieres recordar los teléfonos. Sí, los auditores que quieran llamar para participar en la conversación con propuestas, miradas, críticas u observaciones pueden llamarnos al 2977-1579, 2977-1579 o al 2977-1580. Y también nos pueden tutear. No También. tutear, o sea, tutear y tuitear. Estamos recordando que estamos conversando con el editor de la revista América Economía, Carlos Tromben. Carlos, Estábamos hablando de las alternativas y tú Sí. estás embalándote. ¿Cuáles son? ¿Es No, Estado, mercado? ¿Hay algo distinto? claro, hay una serie hay una serie de situaciones intermedias. ¿Ah? Entiendo la frustración y el rechazo que puede generar la idea de un modelo económico basado exclusivamente en la competencia.
solamente la competencia, que además es una suerte de utopía, porque tampoco existe, tampoco es posible. Hay un libro muy, a mí me impactó mucho, un libro del sociólogo norteamericano Richard Sennett, que es académico del London School of Economics, que se llama Juntos, ¿no? Y es el goce de la colaboración. Entonces, él identifica en el intercambio, dice que los seres humanos a lo largo del día competimos, colaboramos, nos agarramos. O sea, hay un arco que va desde el conflicto a la colaboración, que es la humanidad en sí misma, ¿ya? Y hay intercambios donde todos ganan, ¿ah? Win-win. Hay intercambios donde gana uno solo, ¿no? El winner takes all, ¿no es cierto? El ganador se lleva todo. Hay intercambios de suma cero, hay intercambios, ¿no es cierto?, de así, el que de depredación, ¿no es cierto? Como Entonces, el cónclave. El cónclave. ¿Cómo será el cónclave? ¿Será de suma cero o será de todos ganan? Yo creo que la definición del intercambio de todos ganan es que está creciendo la torta. Cuando la torta no crece, hay suma cero, ¿sí? Entonces, eso también nos lleva a pensar de que la macroeconomía no es tampoco una arbitrariedad, porque si la economía no crece, alguien se va a llevar toda la torta y va a dejar a todos afuera. Entonces, a la medida que crezca, y tenemos arreglos institucionales que más o menos arbitren la acumulación de un lado, vamos a ganar todo en alguna medida, todos, ¿no? Lo que yo no creo que esté zanjado, porque también recordemos que la perspectiva histórica es bien fregada, o sea, de repente uno se ve los debates que había en el año veintitantos en Chile o sobre la Revolución Francesa, y vemos que nuestra visión de la Revolución Francesa es más matizada a la que tenían los propios actores. A lo mejor nuestros descendientes van a tener una visión bastante matizada de nuestro presente, van a decir, no estaban tan mal el año 2015, sí, qué bueno que estaban indignados, qué bueno que estaban insatisfechos porque estaban pidiendo más, porque se estaban cuestionando. Pero en rigor no estaban destruidos, no era un sistema destruido en el suelo, inviable, como podría ser el de un estado fallido, africano. Pero fíjate, Carlos, que una de las grandes críticas que se hace desde la izquierda, por así decirlo, al neoliberalismo, es que es un modelo que depreda, que genera pobreza. Y que genera pobreza, que la promesa del chorreo no se cumplió, cosas como esas. Pero hay otra mirada que yo comparto y que a mi juicio es mucho más importante, que está de alguna manera oculta, que tiene que ver con cómo ha afectado el alma humana. Eso es la parte. El existencialismo nuestro. Mira, ahí hay esa exacerbación del individualismo, esa exacerbación de la competencia, cuando la especie humana es colaborativa, si tú lo decías. Hay solidaridad. Carlos, antes que responde, ¿te parece que tenemos un llamado de Juan de Providencia? Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. Ustedes parece que están muy bien. Estamos bien, sí. Bueno, no sé si también estamos. El cónclave nos tiene nerviosos a todos. A mí no. ¿Sabes lo que a mí me preocupa, oiga? La situación futura del cobre en Chile. Va a haber mucha competencia en producción de cobre, lo que haría que hubiese una gran oferta de este metal. En segundo lugar, Codelco se está descapitalizando. En tercer lugar, cada vez se compra menos cobre por la recesión, no la llaman recesión mundial, pero la crisis mundial. Por otro lado, China, que es el principal comprador de cobre en Chile, está disminuyendo sus compras. Y bueno, y la India, que también podría ser un buen comprador, todavía no tiene una gran industrialización. Europa, a pesar de que se está recuperando, pero tampoco compra mucho porque no han sido superados de a poco por la industria asiática. Y viene el problema más serio, que es a mediano plazo, diría yo, unos 10, 15 años, 20 podría ser, que es el descubrimiento del grafeno, que ya está descubierto, lo único que pasa es que es muy caro. Bueno, esas son las... y además la tremenda descapitalización que tiene Codelco a nivel ya nacional, donde hay un lote de funcionarios que no hacen nada, qué sé yo. Oye, aunque ustedes no crean, la huelga de los subcontratistas, digamos, ahí hay un escándalo tremendo, porque hay muchos funcionarios de Codelco que tienen, sobre todo altos ingenieros, altos ejecutivos,
que tienen empresas donde contratan subcontratistas y además le trabajan a Codelco. Esas Ya, serían Juan. mis preguntas. Disculpen Perfecto. la molestia. No, está perfecto, Juan. Hasta Muchas luego, gracias. muchas gracias Hasta luego. por todo. Gracias a usted. Muchas gracias, Juan. Tiene toda la razón. El panorama se ve bien complicado para Codelco y para la minería del cobre en Chile. Es cierto que cuando hay impases o momentos bajos del ciclo económico, la producción se ajusta, ¿eh? Se tiende a bajar, algunos proyectos se detienen, por lo tanto no entran en producción, pero lo que es completamente cierto es que Codelco engordó mucho y no hizo para sacar músculo, para desarrollar ciertas capacidades. Es cada vez más caro explotar el cobre chileno, está más abajo, baja la ley. Que fue justamente lo que lo llevó a tener todas estas ganancias y a hacer lo que fue, ¿no? La mayor competitividad, la mayor... o la producción más barata, digamos. Claro, o sea, Codelco tiene que producir, como sea, ¿no es cierto? Entonces, cuando empieza a bajar el precio, empiezan a salir sus ineficiencias, ¿no? Y situaciones como la que se está viendo ahora con los contratistas. Pero además el cobre mismo, el yacimiento cobre está más abajo, entonces hay que meterle más plata, más inversión por tonelada de cobre, hay que meterle más plata, es más caro la energía, el agua se está acabando, en fin. Así que tiene mucha razón, Juan, que está complicadísimo. ¿Y qué, a tu juicio, qué se puede hacer? Si quiero, desde los 90 nuevamente se ha tratado de diversificar la producción en Chile y no depender solamente, no dejar de ser este país monoproductor. Llevamos 30 años tratando, bueno, quizás 100 años, ¿no? Tratando de diversificar nuestra producción y nadie lo ha logrado hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que no es que, bueno, es complicado esto, pero no es que no se haya diversificado en nada, ¿eh? Oye, o sea, el turismo... Pero seguimos dependiendo del precio del cobre. Es que ha crecido la producción, entonces la proporción del cobre respecto a otros rubros se mantiene igual porque la producción ha crecido mucho. ¿Y cuánto hoy día de No, todavía está... Un 60, 70%. Está siempre en el borde del 50 respecto a las exportaciones, pero no se mueve un rango muy pequeño. Porque ese es el mandato de Codelco, producir y producir. Imagínate que tú dijeras, ¿sabes qué? No vamos a producir más cobre. Nos vamos a quedar con las 2 millones de toneladas. Y que lo otro, y le vamos a dar protagonismo al resto de las industrias o sectores económicos. Pero es que no se trata de debilitar algo para que surja lo otro. Exactamente. En paralelo, en la medida que tenemos una bonanza del cobre, debimos haber desarrollado otras Debimos áreas. haber tenido un royalty Pero más ambicioso. Acá una mirada, bueno, el royalty. Ahora, se nos está acabando el tiempo. Tú querías hablar del Yo libro. creo que Carlos va a venir otro día y va a seguir hablando con nosotros, pero yo quiero hablar del libro. Que Sí. tener acá, yo admiro mucho a la gente que escribe. Y realmente, y tener acá al autor de uno de los libros más vendidos, como es Huáscar, Que va en su tercera edición. en su tercera edición, me parece súper interesante y no podemos irnos sin hablar de esto teniendo al autor acá. Entonces, Muchas Carlos, ¿por qué escribiste esto del Huáscar? ¿Por Mira, qué te fuiste a ese simbolismo, a ese acontecimiento? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que es el Huáscar? Para los auditores que Correcto, aún sí, no han... por favor. Es una novela histórica sobre la captura del monitor peruano, del fantasma o la amenaza fantasma que representaba este barco de la Armada Peruana para la campaña de la Guerra del Pacífico. Es una novela histórica, lo que quiere decir que se basa en hechos históricos, tiene como un 60-70% de historia dura, tiene como un 30% de especulación o ficción netamente, pero está basada en eso. ¿Por qué escribirlo? Bueno, fue un proyecto de Ediciones B que quería sacar una novela histórica, porque es un rubro, un género que tiene bastante potencial en Chile. Y las pocas novelas históricas que han salido recientemente han tenido un muy buen resultado de venta a público, porque a los chilenos les interesa la historia, no solamente hay algunos que les interesa por un tema nacionalista, otro por un tema de identidad, otro por un tema de ver la novela histórica te permite buscar los puntos de similitud y de fuga respecto del pasado, ¿no? Entonces la novela tiene algunos elementos que te permiten decir, qué parecido es Chile en este aspecto, qué diferente es en este otro. La novela hecha con mucho cariño, por mucho respeto por el Perú, por la Armada Peruana. ¿Es desde la perspectiva del Perú? No, es de las dos, se cruzan las dos. Es como la clásica película de guerra, ¿no? Que
el bando, no sé, japoneses, norteamericanos, ¿no? Está narrada desde Las ambos. figuras centrales son Grau y... Sí, y su tripulación, Ujú. y la tripulación que del Cochrane, del blindado Cochrane, que lo capturó, y también de la trastienda que es el sistema político chileno de la época y los movimientos políticos de la época, porque la guerra del Pacífico, lo que no se cuenta en los colegios, fue todo un gallito, todo tremendo desafío para el poder político chileno de la época, imponer una visión política sobre los militares. ¿Mm? ¿Cómo así? Es que los militares de la época eran muy precarios, no había una carrera militar, no había un pensamiento militar chileno. Aficionado, digamos, amateur. Eran una especie de policía de frontera. Ya. Era el ejército de ocupación de la Araucanía, que al principio custodiaba la frontera del Biobío y se la iba corriendo, pero no eran soldados profesionales, ¿no? Entonces hubo que improvisar un ejército, y ahí tienen una fuerte presencia, importancia y rol protagónico los masones, las logias masónicas, los políticos liberales, ¿no es cierto?, que empezaron a operar con el ejército y con la armada para imponer un criterio, ¿sí? Y la novela especula con que la captura del Huáscar fue una operación de inteligencia en la que intervinieron los masones y los marinos chilenos. Y Eusebio Lillo, que era un personaje del cual se sabe muy poco y es muy central. ¿Por qué central? Mira, Eusebio Lillo no era solamente un poeta que escribió la canción nacional. Él era un operador político, un espía, un empresario minero, un personaje... Un Allá Giorgio iba, Martelli allá de la iba, época. porque, ¿Ah? en el fondo- Un Giorgio Martelli de la época. Sí, totalmente, Sí, lo que pasa es que- absolutamente. Es que justamente para allá iba, porque la historia que nos enseñaron es la típica historia de buenos y malos y el patrioterismo y ese tipo de cosas, cuando el gran ganador, a mi juicio, de la Guerra del Pacífico fue Mr. North, el inglés que... Y Agustín Edwards. ¿Ah? Y Agustín Edwards. Después, no, pero después vino Agustín Edwards, pero el gran ganador fue Mr. North, que había comprado bonos a precio... No, pero eso es después. Lo que pasa, lo que tú... No, fue durante. Sí. La especulación con los bonos fue durante el gobierno de Santa María, Así es. que es un protagonista de la novela cuando él es ministro del Interior y el jefe de gabinete. Pero el que estaba... Ese llegó después North, porque North al principio tenía unas salitreras en Arica y en Tarapacá, y después hizo una Y cuestión empezó a gigantesca. comprarle los A bonos a comprar los los bonos. peruanos, a los chilenos, a todo el mundo. Y es efectivo lo que tú dices en el sentido de que los grandes ganadores de la guerra fueron los capitalistas del salitre. Eso no tiene dos interpretaciones, ¿no? Ahora, también como están paradojar la historia, el Estado chileno también ganó impuestos, o sea, el proyecto de Santa María, que es también un presidente que solamente tiene una avenida en Santiago, era impulsar al Estado a partir del botín de la guerra, porque a través de la exportación del salitre también quedaba poco en relación, pero quedaba. Y ese primer impulso del salitre fue el que dio, el que después lo aprovechó Balmaceda para hacer una expansión notable de la infraestructura, notable para la época, ojo, viaductos, escuelas públicas, eso fue con Y plata. cuya división y suicidio fue también impulsado por Absolutamente, los conservadores, claro. con Mr. North detrás. Porque cuyo había un modelo karma. Después recoge Edward, Claro. y se repite hasta el día de hoy con el ejército que se configura y la armada que se configura en Lo de ese Rocanel. momento. Exacto, totalmente, o sea, es Se como... repite eso todo. Por supuesto, es como si la guerra del Pacífico y el salitre y la conquista de esos territorios que no eran chilenos tenía un karma, ¿no? Un karma, una repercusión económica en términos de obras públicas, de empoderamiento del Estado. Ojo, el registro civil, las leyes laicas de Santa María, que fueron la primera vez en que el Estado reivindica la potestad para registrar los contratos civiles entre las personas, los matrimonios, las defunciones, los nacimientos, los cementerios, todo eso era administrado por la Iglesia. Y representó una suerte de expropiación el hecho que el Estado contara con los recursos para tener un registro civil. Eso es mucha plata. Eso, bueno, y el karma es lo que tú dices, que también el salitre fue divisivo para el país. También generó esta división entre la Armada y el ejército que habían librado la guerra. Después se pelearon por la intercesión. Hay datos no comprobados, pero se habla de que Mr. North llegó a comprar a 30 parlamentarios, 40 parlamentarios. Claro. Muy parecido a lo que hacía Ponce Leroux. ¿Tú sabes que la misma empresa? Sí, es la misma empresa. Es la misma empresa. Por eso te Es digo que absolutamente se vuelve la a misma repetir. Es la misma empresa. Es la Lautaro, la Chilean Nitrate Company, eran los intereses exacto. que después fueron de Guggenheim y de norteamericanos, ¿no es cierto? Todas esas empresas... Se fueron heredando las prácticas, entonces. Claro. No, absolutamente. Absolutamente. Las Oye, prácticas me corruptas están eran haciendo iguales. señales que quedan 5 minutos y no puedo, algo que ya te han preguntado 20 veces, pero
qué pasa con el Huáscar. Después de que has investigado, Sí. que fuiste a la fuente, ¿cuál es tu postura con respecto al Huáscar? ¿Se entrega, se da vuelta, se mantiene en Talcahuano? Oye, que esa pregunta es tan complicada porque, por una parte, el eslabón más bajo, el eslabón, no digo más bajo, pero el más local que es Talcahuano, ¿no? No digamos que tiene, a ver, con todo respeto por Talcahuano, pero no tiene tanto patrimonio. Entonces se llevan al Huáscar y ¿Con qué se queda tú? ¿con qué se queda Talcahuano? Que es parte de su identidad. ¿Ya? Y con eso no estoy diciendo que por favor, no estoy diciendo que no se tenga que mover o quedar, porque es un elemento de juicio, ¿no? El talcahuano siente el Huáscar como propio, ¿no? Como parte de su patrimonio, identidad marítima, en fin. Segundo lugar, el Huáscar estaba... ¿por qué está donde está? ¿Y por qué está como está? Porque después de servir durante 20 y 25 años a la Armada de Chile, fue dado de baja en 1896, le explotó una caldera y quedó arrumbado en Talcahuano durante décadas. Se empezó 1896 de Sí, la baja, sí. pero no me calza los 25 años. 79, 89, 90, 22 años. Claro, Ya. no llegó a ser 20 años. Quedó ahí arrumbado, pues se empezó a oxidar, a deteriorar, y estaba botado ahí, y el almirante, no recuerdo su nombre, inició un proyecto de recuperación del Huáscar, se fue consiguiendo los recursos, se fue limpiando el casco, pintando, recuperando, porque está realmente arrumbado, ¿ah? Ahora flota, no puede navegar. Está flotando, no es que... No, pero no tiene máquina, pues, habría que remolcarlo. Pero lo que yo sí encuentro que se podría trabajar, y harto, es complejo llevárselo, ¿eh? Habría que desmontarlo, subirlo en otra estructura. Trasladarlo debe valer unos varios millones de dólares, ¿no? Probablemente desplazarlo al Perú, o hay una idea que por ahí flota, que es dejarlo en Arica, ¿no es cierto? Y hacerlo un museo binacional. Eso es muy interesante, Bueno. Pero lo mira, binacional. Yo creo que el Huáscar tiene un simbolismo muy importante. Sí, Y ese simbolismo es que ojalá nunca más pueblos hermanos vuelvan sin duda. a tener una guerra entre sí por intereses extranjeros incluso. Y creo que la devolución del Huáscar, que yo soy partidario absolutamente y varias veces me han troleado por eso, creo que la devolución del Huáscar tiene ese simbolismo. Es el volver a reencontrarse con un pueblo hermano como el pueblo del Perú, Sí. A reconocerse. a ¿no? reconocerse y a proyectarse hacia el futuro. Es cierto que hubo muertos chilenos, pero también hubo muertos peruanos y también hubo muertos bolivianos. Y en honor a esos muertos y a esos fallecidos, creo que lo que mejor que podemos hacer es justamente hacer acciones de encuentro y reencuentro entre los pueblos que son hermanos y que deben ser hermanos. Y el simbolismo del Huáscar, justamente, más allá de Talcahuano, tiene que ver justamente con eso y con Nicolás Grau, que fue realmente una persona Bien. bastante Muy bien. importante, que hay que estudiarla. Dentro de su militarismo mostró actitudes realmente Nobles. pocas veces vistas. Carlos, Así que tenemos que se ir. nos fue el tiempo. No sé si tú quieres cerrar, decir que que lean tu Bueno, libro. solamente señalar que el libro busca lo que tú dices, Efren, en reconocernos en una experiencia que fue común, que estuvo marcada, en el caso de la guerra naval, eso hay que reconocerlo también, fue marcada por una hidalguía, por un código de respeto, a pesar de que era una guerra. Una vez terminado el combate había un tratamiento muy honorable y humanitario. Se rindió honores a los muertos. Se rindió honores en el cementerio de Mejillones, donde fueron enterrados en primera instancia los fallecidos del combate. Esas son las tradiciones que podemos recuperar, que podemos construir algo entre Chile y Perú positivo hacia el futuro. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Efren. Estuvimos hoy día con el editor de Economía, de América Economía. Muchas gracias, Carlos. Ojalá Muchas que venga gracias, otra vez a Carlos. hablar de Encantado. economía como de tus libros. Efren, hasta el Adiós, próximo un abrazo lunes. a todos. Y a Tomás, que nos escucha desde Grecia, que estamos en su súplica. Estamos esperando sus llamaditas también. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efren Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.